هنگام وداع با ناله شده گویی غم دل 100 ساله شده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, queridos hermanos. Y hoy 25 del mes de Rajab nos encontramos para recordar el martirio del imam Musa ibn Ja'far al-Kadhim alayhi salam, quien fue el séptimo imam de Ahlul Bayt y nació en el año 128 de la Égira lunar en una ciudad que se encontraba entre la Meca y Medina y cuyo imamato duró 35 años hasta el martirio, hasta alcanzar el martirio y desde el martirio de su padre. En el año 183 de la Égira lunar alcanzó el martirio, que fue un día 25 de Rajab, como es el día de hoy. El imam vivió una vida piadosa, era respetado por los eruditos de su época, tanto de las distintas escuelas de pensamiento islámicas que habían en aquella época como de otras religiones, porque habían comprobado la gran sabiduría que tenía el imam y que era superior en conocimiento a todas las personas de su época. Por otra parte, podemos contar también que el imam tuvo 37 hijos, de los cuales conocemos al imam Rida alayhi salam. Los más famosos son el imam Rida, con él sea la bendición y la paz, que está enterrado en la ciudad de Mashhad, en la República Islámica de Irán, y Fátima al-Ma'suma alayha salam, también en la ciudad de Qom, en el mismo país. Al-Kadhim significa aquel que reprime la ira, y esto tiene que ver con la paciencia como virtud que tuvo el imam en su vida, ya que soportó muchas torturas, flagelos. Realmente el imam había sido muy maltratado y durante 2 oportunidades también fue encarcelado por el gobierno abbásida, y la última de ellas duró 14 años hasta que alcanzó el martirio, un 25 del mes de Rajab del año 183 de la Égira lunar. Con respecto a esta segunda encarcelación que lo va a llevar al martirio, lo que se cuenta es que, alguien dijo alguna calumnia sobre el imam y por eso Harun al-Rashid lo hizo encarcelar. Una vez que estuvo encarcelado, lo trasladan a Bagdad y ahí había un carcelero que era muy cruel, que se llamaba Sindi ibn Shahek, y este hombre va a ser el que lo martiriza al imam y que durante esos 14 años le hizo vivir padecimientos que realmente son muy duros, y que incluso con respecto a su martirio hay 3 versiones, pero las 3 son muy crueles realmente. La primera es que el imam fue envenenado. La segunda es que al imam lo pusieron dentro de una alfombra, lo enrollaron y lo prensaron hasta que se asfixió, es decir, una tortura de asfixia que lo lleva al martirio. Y la tercera es aún mucho peor, porque relatan que derritieron plomo fundido en la garganta del imam alayhi salam. Cualquiera de las 3 realmente son 3 actos de crueldad y de tortura, y que también nos hace imaginar cómo vivió esos últimos 14 años de su vida el imam torturado de esta forma. Cuentan también que este hombre Ibn Shahek, con el cuerpo del imam, una vez que alcanzó el martirio, lo llevó al puente de Bagdad y allí llamó a la gente para que lo vean, para que vean que había fallecido, pero de muerte natural. Es decir, que intentó tapar de alguna forma que el imam había sido asesinado y por lo tanto que había alcanzado el martirio. Sin embargo, nos llegan las narraciones de Ahlul Bayt diciendo todo lo contrario y contando los relatos de que fue el imam martirizado, como el resto de los imames de Ahlul Bayt, con ellos sea la paz. Para culminar este recuerdo del imam al-Kadhim alayhi salam, vamos a citar un hadith, una narración de él muy linda y que nos hace reflexionar sobre la vida en el dunya y cómo debemos tomarla y cómo debemos realmente actuar en esta vida y qué debemos tomar y qué debemos dejar
de esta vida en el dunya. El hadiz o la narración dice lo siguiente, dice: la vida del dunya, es decir, la vida mundanal, la vida de este mundo, es como el agua del mar, que el sediento la bebe sin poder saciar su sed. Bebe más y más hasta que lo termina matando. Y de esa forma también, si no controlamos nuestras pasiones, el dunya, este mundo, puede llegar a matarnos no solamente físicamente, espiritualmente, como estaban muertos aquellos que martirizaron al imam, persiguiendo al dunya, persiguiendo lo mundano, persiguiendo las riquezas, persiguiendo el poder y olvidándose de la guía divina que era el imam alayhi salam, hasta incluso terminar martirizando al imam. Estas personas, por supuesto, ya hacía rato que estaban muertas en vida y que su alma ya no era capaz de reflexionar, de volver atrás y de arrepentirse. Que no nos pase a nosotros. Este hadiz es muy importante. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.